¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenidos. Abrimos un nuevo capítulo de Mano a Mano por Canal 14, el canal del pueblo, apostando como siempre a las producciones locales. Más de 30 años al servicio de la comunidad, ininterrumpidamente Canal 14 viene generando contenidos propios para que ponerlos al aire semana a semana. Bueno, estamos con Mano a Mano, está Zoom, el programa del gran Aníbal Grassi, y también por supuesto Perfiles, el programa decano de la prensa local en materia informativa. Y nos sumamos nosotros con este Mano a Mano semanalmente. Bueno, estamos en pleno mundial, y qué satisfacción es ser argentino, y qué satisfacción es tener a un jugador como Leo Messi. Realmente en la primera presentación argentina nos ha deslumbrado y nos ha demostrado nuevamente que los años a este muchacho no le pasan. Y si le pasan, acumula experiencia. Y si acumula experiencia, la plasma en la cancha. Con una pelota simple, hace las cosas demasiado simples Leo Messi para el deleite de muchos de los argentinos que por ahí en algún momento, y me sumo a esto, los hemos cuestionado, claro, cómo somos los argentinos. Pero bueno, este nos demuestra con su talento, con su jerarquía, con su buen fútbol, que la magia sigue intacta de este Leo Messi, que sigue batiendo récord y seguramente se va a convertir en la historia, en el goleador de los campeonatos del mundo. Ojalá que lo logre realmente, porque como decía anteriormente, ¿no? En el momento lo he llegado a cuestionar por su desempeño en la selección, pero nos ha demostrado a todo lo que en algún momento lo hemos cuestionado, que el fútbol y el talento lo tiene intacto. Lo demostró en la presentación, 3 goles, hat-trick, como se dice en la jerga del fútbol, Leo Messi. Así nomás simple, para comenzar este campeonato del mundo distinto, porque bueno, 48 selecciones participantes, algunos países que no los teníamos en el radar y que bueno, están ahí compitiendo en 3 países distintos, todo absolutamente nuevo, pero para nuestra selección el sueño sigue, por supuesto, más arriba que nunca, luego de la primera presentación del equipo de Lionel Scaloni, que arrancó muy bien este campeonato del mundo. Vamos a ver cómo lo termina. Ojalá que lo termine de la mejor manera posible. Aquí estamos, ¿para qué? Para contar historias. Esta gente que se arrima para contarnos sus historias en primera persona, de oficios, de historias de vida, historias de profesiones, historias de pasiones, historias de vida, contadas por sus propios protagonistas. La historia anterior que contábamos era la de el Dani Di Cristofaro, este roticero con más de 40 años en el rubro y que nos dejó realmente una rica historia de vida que nos contó, y fue realmente un lindo programa y fue también muy agradable charlar con el Dani. Gracias por brindarte, Dani, para nuestras preguntas, claro, que de ahí también se hacen los programas, ¿no? Y el invitado de esta noche, jamón del medio. El invitado de esta noche, jamón del medio. Después de los títulos que nuestro director, que ya dice que vaya redondeando porque la presentación se hizo larga, lo vamos a presentar. Ya volvemos.
sin más preámbulos lo vamos a presentar. Carlos Alberto Garabelo. Pero si yo pregunto en el pueblo, ¿quién es? Seguramente no lo van a ubicar. Corcho Garabelo. El Corcho. Mano a mano se llama esto y aquí estamos para charlar un rato. ¿Cómo estás? No, yo estoy perfecto, no sé qué hago acá, pero bueno. Claro, gracias por venir. Historias de vidas, bueno, acá estamos, vamos a sumar. Gracias por venir. No, encantado. ¿Por qué te dicen Corcho? Mi padre me puso Corcho, era muy chiquito. Yo me crié acá en un bar, yo me crié en un bar prácticamente. En un bar. Y me acuerdo de muy chiquito el corchito, y me decían Corcho y ahí quedó. Nunca me molestó. ¿Nunca? No, jamás. Creo que hoy el pueblo te ubica por el Yo Corcho. creo que soy el profe Corcho, qué sé yo, donde yo he trabajado, donde tengo mis amistades, siempre he sido el Corcho y siempre sentí como que se me dijo con mucho respeto el sobrenombre y no me molestó nunca. ¿De dónde venís, Corcho Garabelo? Ah, el Corcho. ¿De dónde viene el Corcho Garabelo? El Corcho nació en Peirano. Peirano. Mis padres, hay una historia. Contala. Sí, voy a ser breve porque tal vez larga, Sí, pero. Dale. Mi padre llega a este pueblo con mi mamá a la escuela técnica como profe de carpintería. Porque todo el mundo, hoy en la actualidad, esto no ocurrió nunca más de que yo sepa desde hace muchos años. Hoy una escuela se crea en un lugar. Vamos a crear la escuela secundaria o vamos a crear una escuela primaria o vamos a ampliar una escuela. No. La historia de la Escuela Técnica del Hortondo es distinta. La Escuela Técnica del Hortondo funcionaba en Peirano, es un pueblo chico que está a 100 kilómetros de distancia. Y bueno, por estas cosas de la vida, en la década del 50, la escuela se va quedando sin alumnos, un pueblo muy chiquito, absorbido por ciudades cercanas. Una de ellas, Rosario. Rosario a 50 kilómetros, Villa Constitución a 50 kilómetros y Pergamino a 50 kilómetros. Entonces se encuentran con una matrícula muy baja de alumnos y bueno, movimiento político inteligente desde el Hortondo hacen el pedido de traslado de esa escuela acá. Bueno, se les otorga el traslado, así que la escuela es traída a El Hortondo y por supuesto al personal de la escuela se le ofrece venir a El Hortondo. Tu papá era personal de Y escuela. mi viejo agarró ese carro y se vino, estuvo un año solo primero de Peirano. Llegaron acá mi padre, Osvaldo Bacari, el Coco, papá de Silvana, de Diego, de Nacho, muy joven Bacari, don Willy, don Raúl Valentín Willy, ellos tres eran de Peirano. Después había profesores de Alcorta, profesores de otros lados. Y bueno, acá estoy. Acá me quedé con mamá. Pero naciste en Peirano vos. Pero yo soy nacido en Peirano. Yo vine, tenía 1 año y medio. O sea que de tu pueblo natal poco. Mi pueblo natal, poco Peirano, tiempo. mi familia toda en Peirano, porque, o sea, las dos familias de mi madre y de mi padre quedaron todos allá. ¿Cómo es tu apellido materno? De La Vega. Mira. La Lula, la gorda, era de La Vega. De La Vega. Sí. Tu niñez fue acá, en el Hortondo. Sí. Todo. Sí. O sea, Papá bueno. profe en la escuela técnica y el bar La Central, donde enfrente de la cooperativa, en la esquina, que hoy hay una regalería muy grande, ese era el bar La Central. Bueno, ahí mi padre estuvo hasta que yo cumplí 9 años. Tenían el bar con Bacari, que eran socios, y la escuela. O sea, yo me crié en esa esquina en el bar. ¿La esquina cuál era? La esquina de San Martín y España, donde está la regalería hoy de Bertossi. Ajá. El shop regalería. Sí, que después fue mucho tiempo. Bueno, el estuvo snack. Mantra, estuvo el snack, estuvo. Sí. Bueno, esa esquina. En esa esquina ahí me crié hasta los 9 años. ¿Y tu infancia cómo fue, Corcho? Hermosa, ¿Sí? hermosa, muy linda. Yo siempre digo que tengo mucha memoria, que por ahí me tendría que olvidar algunas cosas, pero fue una infancia muy Pero linda. recordar lo lindo. Era muy linda la infancia de aquellas épocas, por lo menos yo tengo recuerdos hermosos de mis compañeros de la escuela, de esa libertad sana, porque libertad hay ahora también, pero aquello era muy sano, muy lindo, muy lindo. Y bueno, la disfruté mucho, era de ir a jugar al parque o a la canchita de Peñarol o a la cancha de Atlético, pero una hermosa infancia, muy linda. ¿Dónde hiciste la escuela, Corcho? Hice la escuela primaria en la escuela 163. Primero el jardincito en la casa del niño con la hermana Maximiliana. Yo soy un Maximiliano. Yo pasé por las manos
de la hermana Maximiliana. Después la escuela 163 y después hice 2 años en la escuela de comercio, en la escuela secundaria. Sí. Y cuando termino segundo año en la escuela secundaria, que había sido en contra mío, yo no quería, mi papá cedió y me fui a la escuela técnica. Y ahí terminé la escuela técnica, bueno, año 73. ¿Tu papá no quería que fuera a la escuela de Él quería que yo tuviera otro destino, que no fuera el de él, que no sea maestro de taller. Él quería, tal vez pensó para mí alguna carrera universitaria diferente. Pero ¿Siempre fue maestro de taller tu papá? Sí. Toda la familia, mis tíos también. Y yo siempre digo que acá adentro corre acerrín. No podía hacer otra cosa. A ver, Corcho, la infancia nos marca porque tuviste una infancia feliz. ¿Qué te hacía feliz cuando eras chico? ¿Qué es lo que te hacía feliz? Depende de jugar a la pelota, de no sé. No, pero era juntarse con los amigos. Juntarnos con los amigos, pero por ejemplo yo tengo recuerdos de familias donde mamá, hoy me voy a tomar la leche de Rodolfo, y me iba a la casa de Rodolfo Laborde, en la casa de los papás de Araceli Laborde, o me iba de Eduardo Ambrosi, o me iba a la casa de Milito Dusor, y ya desde la escuela nos íbamos, o venían ellos a mi casa, pero era muy libre y muy sano, era todo muy lindo, mucha vicia, de fabricarnos nuestros juguetes. Por ejemplo, yo le cuento a mis hijos que nosotros teníamos 2 horas todas las tardes para elaborar nuestros juguetes. ¿Qué hacía? ¿Qué fabricabas? Autitos para correr una carrera de autos, o nos fabricamos el auto, nos fabricamos el barrilete, nos fabricamos el yo-yo. Cártina bolillero. Cártina bolillero. Fue una vida diferente, que yo disfruté mucho. ¿Sí? Sí. Y viste que a veces cuando uno es chico, ¿no? Los grandes, los que son más grandes que uno, pasan a ser consejeros, pasamos a ser mascota de ellos. Vos recorrías, eras de andar en la calle, ir a los talleres, de meterte en todos lugares, Corcho. Bueno, yo tengo una teoría. Digo que tengo un amigo en Venado Tuerto, director de taller como yo, jubilado también, que él dice: Corcho, lo que pasa es que nosotros somos de una generación que si se nos quebraba el palo de escoba, arreglábamos el palo. Ahora compran otra escoba. Yo no digo, ¿cuál de las dos cosas hay que hacer? No sé. Yo arreglo. O sea, somos de una cultura del arreglo. Además, era común, por ejemplo, en aquella época, ir a un taller. Me deja barrer, señor, pero era para mirar y pispear cómo esmerilaban una válvula, o una carpintería que no te dejaban acercar a las máquinas, pero la idea era la curiosidad. Y yo hoy observo que los chicos, no todos, hay excepciones a todas las reglas, pero perdieron un poco esa curiosidad. Hoy está todo, hoy acá está todo. Ahí está todo. Ahí aprenden cómo se hace todo. Está bien, no estoy en contra, porque yo también lo uso. Claro. Pero era distinto para uno. Nosotros éramos muy curiosos y éramos de hacernos las cosas nosotros. Vos, por ejemplo, a ver, si vos visitabas un taller, una carpintería, ¿no es cierto? Después en tu casa simulabas el carpintero, jugabas al carpintero. Por supuesto. No, teníamos nuestro martillito, nuestra tenaza y hacíamos las cosas también. Sí. Nosotros trabajábamos para nosotros. En la escuela después vino mi etapa de profe. Allá tengo uno atrás de la cámara que fue exalumno. Pero con todos los maestros que hablo, profe, él pasó por todos lados. Allá lo tengo, se ríe. Uno trataba de inculcar eso. Lo más hermoso que me pasa hoy es ir por la calle y que los chicos que pasaron por el tallercito se acuerden tal vez de los trabajitos que hacíamos. Yo trataba por lo menos de que hagan juguetes, de que ellos se fabriquen un avión, un autito, un helicóptero, una moto, que lo hagan ellos. Sí, que experimenten. Yo trataba de hacer que mi área fuera hacer. Tal vez no tanto escribir, ni la teoría, la básica, pero esa cosa del hacer. Práctica. Mí, claro, porque para mí desde ahí es la base de todos los aprendizajes, está en el hacer. ¿Sos hijo único? Un hijo único, sí. Hijo único. ¿Cómo, ¿Te pesó en algún momento ser hijo único? No, tampoco fue un problema. Mi padre falleció muy joven. Mi padre falleció 42 años él y 16 yo. Mi vieja se puso la historia en el hombro y solos acá los dos.
Pero puedo decir que nunca me faltó nada, era una época se trabajaba, yo termino la escuela técnica a los 17 y ya salí trabajando de ahí. A los 20 me casé, hice mi familia, una hermosa familia con 3 hijos hermosos. Pero no me empezó a ser hijo único porque no teníamos tiempo de hacernos problemas tampoco. O sea, había que vivir y trabajar y crecer. Había una cosa que se llamaba orgullo también, uno que no quería fallar. Claro. No le quería fallar a tu viejo, no quería fallarle a la familia. ¿Cómo crees que fue cómo fue la relación con tus padres? No, con mi viejo espectacular. Lo tuve poco tiempo, pero lo nombro siempre. Mis amigos saben que yo lo nombro. ¿Cómo se llamaba tu papá? Henry Juan. Uh-huh. Henry por Henry Ford. Mi abuelo lo había puesto por él. ¿Mirá? Sí. El profe de la escuela técnica, el gordo era un tipo muy conserje en el bar y muy dado. Y me dejó muchas enseñanzas. Él todo lo que hacía lo hacía conmigo al lado. Todo. Desde la restauración, desde la fabricación de una culeta, una escopeta, desde un velador o arreglar o hacer la instalación de luz de la casa, siempre el corcho al lado. Y para mí fue un aprendizaje hermoso y aparte me dejó cosas de él muy valiosas. ¿Y te dejaba hacer? ¿Te dejaba hacer? No. No digo me obligaba, pero casi que me obligaba. Había que laburar. ¿Y no se preguntaba cuánto se ganaba? No. El último trabajo grande con el gordo fue el sanatorio de la comunidad. Lo recordás, ¿eh? El sanatorio de la comunidad se hizo, Montaner encarga la obra a mi papá, de carpintería, de todo el sanatorio. Y se hizo en la escuela la obra, toda la obra de madera se hizo en la escuela, para que le ingrese un dinero a la escuela y bueno. Inauguramos desde agosto del 72, creo, hasta febrero del 73, allá dentro del sanatorio. Se hicieron todas las aberturas. A la par de él. No, a la par de él. No me obligaba, no sí, me entiendas mal. Pero a mí me encantó hacerlo porque aprendí de él. ¿Cómo era ser alumno en tu época, Corcho? Hablemos de ya en un nivel medio. ¿Cómo era ser alumno? ¿Cómo eran ustedes? ¿Eran compañeros? ¿Hacían renegar a los Vos maestros? me tocás el tema de la escuela y me tocás el tema de la escuela. Bueno, es un tema de conversación siempre. Yo me jubilé hace 7 años, pasé 35 años por las aulas y fui muy feliz. Si llegaran a ser 100 veces, las 100 veces el Corcho va a ser maestro de taller. Uh-huh. Sí, es lo mío. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo para dar clases, porque yo amé mi profesión. Pero los cambios fueron tan grandes. Uno se va ayornando, uno se va adaptando a los cambios, porque no tiene sentido que la escuela hoy quiera aplicar el método que yo usé en el 84 cuando entré, porque sería absurdo, porque la vida también cambia. Pero no, era otra escuela, eran otros los chicos y eran otros los papás. Yo me río porque una de las últimas veces terminé dando algunas charlas así para profes nuevos. Ajá. Y me encanta hacer un poquito también una guía para los nuevos, los chicos, me encanta. Pero siempre cuento un chiste que mi papá ya lo decía. Dice, antes cuando el aseño te retaba en la escuela, vos llegabas a casa y no querías que mamá se entere. No, porque sí. No, para nada. Entonces, y ahora, si vos llegás a reprender a un chico en la escuela, corre riesgo que mañana venga el hijo con la madre a pelearte. Claro. Entonces, sí. No, la libertad de expresión debe existir. Los chicos tienen derecho a expresarse, a decir lo que les guste y lo que no les guste. Pero ha cambiado mucho. Nosotros éramos chicos muy respetuosos, en el sentido del respeto bien entendido, o sea, saber hasta dónde tengo límite para hacer algo, saber dónde terminan mis derechos. Y me parece que hoy a los chicos les han hecho entender de alguna manera que tienen derecho a todo. Pero no están derecho a todo. Y porque hay deberes y hay derechos. Y le enseñaron los derechos y no los deberes. Entonces vos tenés derecho a hacer lo que quieras hasta que molestás a alguien o hasta que invadís a alguien. Ahí ya no tenés derechos. Claro. Y no encuentran ese límite los chicos. Nada más que eso. Sí. Corcho, ¿y cómo te divertías vos? ¿Ibas al baile? ¿Cómo era tu diversión?
Pero viste que yo con las charlas voy y vengo. No, pero No llevo un hilo correlativo, pero se me ocurre preguntarte. nosotros, yo me casé jovencito, me casé a los 20 años. Ujú. Pero bueno, tuve mi Sí, etapa sí, de la juventud. baile. De juventud, sí. Bueno, acá teníamos los bailes de Raviola, Claro. El Jardín, Ujú. Rusiman y Campo Biondi. Correcto. Perfecto. Teníamos el remis que nos llevaba, que era el taxi de Don Duto, con un auto Unión, que ya estaba contrastado. Él era el ordenanza del banco donde trabajaba el papá de Seba, Banco Cooperativo Agrario. Ajá. Uno de los ordenanzas era Don Duto, un auto Unión. Y después le agregamos Smowin a Melengüe, pero por camino a tierra. Y siempre cuento que el día de Smowin, cuento que un día fuimos a Smowin y nos pusimos todos saco y corbata. Porque venía Smowin, yo no me acuerdo si venía, no me acuerdo quién venía a cantar, un artista esto de Buenos Aires. Y cuando paramos con el auto Unión en frente de Smowin y nos bajamos, nos corríamos la corbata y la teníamos dibujada de tierra en el pullover. Y Don Duto nos decía, bueno, pero vinimos, pero llegamos. Así que, nada, la diversión era el sábado de la noche, ir a un baile temprano, Sí, sí, sí. y volver temprano y bueno, nada, diversión, bailes. ¿Y cómo es? Fútbol a la cancha los domingos, bueno, eso. ¿Jugaste al fútbol? No. No. Bueno, mientras se hidrata. ¿No practicaste ningún deporte de joven? No, deportes no practiqué, me encantan todos los deportes. Ujú. En Peñarol estuve en subcomisiones de básquet, pero no, yo practicar deporte no. ¿Porque nunca se te dio? Porque O porque siempre fue gordito. O sea, el Bueno, corcho eso era en la escuela primaria, el corcho era el que largaba la carrera de bicicleta porque se agitaba pedaleando. Entonces, corrían los otros y yo largaba. Si jugaban la canchita, el gordo al arco. Exactamente. ¿Era el gordo al Yo arco? iba al arco porque tenía la pelota, si no ni al arco me mandaba. Era el dueño de la pelota. En la canchita del cura. Ajá. En la canchita de la iglesia. Esa canchita todo lo que pasan por acá, ¿cómo es la canchita del Nunca pude ¿por qué la canchita entender del por cura? qué perdimos eso. Nunca. ¿Por qué la canchita del cura? Porque era una cancha de fútbol hermosa. Teníamos una cancha de fútbol muy bonita, una cancha de básquet, una cancha de paleta, ahí en el predio. Y alrededor de la cancha de fútbol el velódromo, con el peralte y todo para las bicicletas. Mirá. Nunca pude entender por qué la iglesia perdió eso. Pero bueno, era de la iglesia. Ajá. Ahí se hacía Ustedes se juntaban a la tarde, los Claro, domingos, después los la escuela, la canchita del cura. La canchita del cura era. Vamos a la canchita del cura. Vos sabés que el otro día cuando vino el Dani Cristófaro, yo le preguntaba de lugares históricos del pueblo. ¿Vos qué te acordás sea de comercio, de alguna casa, de... Pues mira, yo tengo algo que lo... ¿Querés escribir? No, pero tengo algo que el otro día lo comenté en algún lugar, no me querían creer. El Hortondo tenía las 4 cuadras desde acá, desde la esquina de Bertozzi. Sí, de la Hasta estación esquina, de servicio. de la estación de servicio. Sí. Hasta la esquina ya de la pinturería, era de Unión, que era Sí. de la agencia de moda. Era década de 60, mi niñez fue década de 60. Ujú. Yo nací en el 55, así que en el 65 tenía 10 años. 10 años, claro. Era toda comercial de los dos lados, las 4 cuadras. Todas comercio, tienda, almacén de ramos generales, zapatería, bueno, El centro comercial estaba ahí. 4 cuadras. Ujú. Era maravilloso, el movimiento que tenía el Hortondo era maravilloso. Bueno, después fuimos creciendo en otras cosas y se fue edificando. Pero por ejemplo, eso yo lo cuento y nadie te quiere creer, que la calle San Martín tenía cantero al medio, yo lo alcancé a ver Ujú. cuando era muy chiquito. Y ¿De tierra o ya asfaltada? no, de tierra. De tierra. Y después me acuerdo de algo que también no entiendo por qué se sacó, del obelisco que teníamos frente a la comuna. Justo donde empieza la cortada de la policía, Sí. imaginariamente ahí en el medio de la calle Ujú. había un obelisco. ¿La réplica del obelisco? Sí, una réplica del obelisco. Entonces era la época de los karting con bolillero. Bolillero. Y la carrera se largaba de la esquina de Botaini, allá que está el Girard, de allá, corriendo uno empujando, doblábamos en la iglesia, llegábamos al obelisco, doblábamos por atrás del obelisco y otra vez allá. Y yo tenía un karting hermoso que me había ayudado mi papá a hacerlo, y que me empujaba a mí era Juan Carlos Hipóliti.
Mi amigo Juan Carlos él era bastante atleta, entonces él me empujaba. Pero, bueno, en fin. Son cosas como el obelisco que se sacó, no entendí nunca por qué, era una cosa muy linda. ¿Qué transformación fuiste viendo a lo largo de los años del Hortondo? Porque me llevaste a esa pregunta, ahora que vos me dijiste que no está mal el obelisco y no sabes por qué. ¿Qué transformación fuiste viendo en el pueblo, Corcho? Yo, no, porque voy a ir a parar a un terreno donde no quiero porque me molestan algunas cosas. Yo siempre fui un tipo que sumo, yo siempre te voy a ayudar, vos necesitas llamarme. Pero en algunos ítems, en algunos rubros, me siento un poco como molesto, porque, por ejemplo, la otra vez hablamos de cuántos habitantes hay en el Hortondo, y yo le dije a uno, que con el tema de los censos me tocó muchos años, hacer censo o hacer el resumen del censo. ¿Confeccionar los telegramas? Claro, y un día en el bar, cuando era Mantra, me acuerdo, se armó una discusión de cuántos habitantes éramos, qué sé yo, y yo dije, el censo más grande que tiene el Hortondo, hasta en ese momento, era el de 1960. Ah, me dijo, ¿cómo va a ser el 60? Dice, si ahora el pueblo se expandió el doble. Sí, pero solo en el campo de la Tandilera, que es jurisdicción del Hortondo, en el censo del año 60 había 2.300 personas, y ahora hay 18. Claro, se vinieron al pueblo, se fueron a otro lado. Sí, emigraron. Emigraron. Y bueno, entonces el pueblo sufre una metamorfosis, va cambiando, se va extendiendo para un lado, para el otro. No, cambios tan bruscos no veo ninguno. O sea, el pueblo, amo el Hortondo, yo amo el Hortondo. No naciste acá, pero amás el Yo Hortondo. amo el Hortondo, sí, me siento parte, soy del Hortondo, mi hijo, mi trabajo, mi familia, yo amo el Hortondo. Pero, bueno, cambió para bien. Yo siempre digo que cambia para bien, nadie quiere el mal para su pueblo. Pero bueno. Sí. ¿Sos de leer? Bastante. No todo lo que debería. Porque soy del hacer. Yo pierdo muchas horas del día haciendo. Más que leyendo. O sea, yo soy de hacer. Arreglitos, cositas para mis nietos, para mi hijo, para mí, yo hago. Y si yo te pregunto, ¿por qué tenemos que leer? ¿Qué me contestás? Porque es la base de todo. En la lectura está la libertad de poder vivir diciendo lo que sentís, que te respeten. Mira, cuando vos agarrás ahora un WhatsApp que te manda alguien y lees determinadas maneras de escribir, y vos decís, no puede ser que escriba así. Es alguien que no lee. No hay ningún corrector, ni nada que te dé más libertad en la vida que la lectura. ¿Lectura a papel? La lectura, yo el diario lo tengo que leer. El diario, leer el diario todos los días es una universidad. Léelo, lee la nota que quieras, pero lee. Te libera. Porque, bueno, esto que voy a decir, las maestras, perdónenme, voy a entrar en el terreno de ellas que las respeto muchísimo. Una cosa es leer y otra es descifrar lo que dice. La persona que no lee correctamente se esfuerza por descifrar lo que dice, pero no retiene nada. Vos podés retener lo que estás leyendo cuando lees fluidamente, cuando no tenés que deletrear. No sé si fui claro. Sí, la famosa comprensión de texto, ¿no? Exacto. Sí. Pero lean, yo si le tengo que dar un consejo a alguien es que lean. Cualquier libro, Sí, lean. cualquier cosa. Lean. La lectura te hace un poquito más sabio, te da más libertad, podés hablar con la gente. ¿Ya tenemos que hacer la pausa? A ver, 5 minutos más le damos. ¿Cuándo te tocó la colimba? No, fui a revisación médica a Rosario. Colimba de servicio militar, obligatorio. Sí, era obligatorio. Yo fui a revisación médica, me tocó, pero resulta que mi padre había muerto hacía poco, entonces por esa cosa de hijo único, de madre viuda, sostén de familia, estuve un mes nada más y me volví. ¿Te iba a tocar un número alto? No, 400 y algo. Claro, pasa que se incorporaban muchos Sí. soldados en esa época. No llegó al mes, ni siquiera estuve incorporado, o sea,
Fue un proceso de 20, 25 días hasta que me firmaron la libreta. Idas y venidas, digamos. Sí, idas a Rosario en el tren. En el tren. En el tren. ¿Cuánto hora tardaba el tren de acá a Rosario? Qué hermosa. El tren era hermosísimo. Era hermoso. ¿Te gustaba el tren? Era muy lindo el tren. Era una aventura hermosa. Sí, no tuve nunca la fortuna de viajar. Todo el pueblo a la estación, el tren. Era una romería, ¿no? Sí. Qué lindo, ¿no? Cuántas cosas se fueron mutando, perdiendo, el tren transformando. El tren fue pero aparte era muy barato, muy barato. Y viajabas a Venado Tuerto, viajabas a Rosario, Buenos Aires. Pero en esos tiempos era todo tren. Sí, todo tren. Había colectivo, pero no, era mejor el tren que el colectivo. O sea, claro. No, el tren y era muy seguro, era muy lindo viajar en tren. Vos cuando te recibiste maestro de taller, ¿tu primera clase te recordás? Mi primera clase. Te voy tocando el dedo en el timbre, me digas. No, es terrible porque vos entras con todos los temores y las dudas. No, normalmente 19. ¿Tu primera clase fue a los 19 años? 19 años. No, en la escuela técnica, un reemplazo en la escuela técnica. El tema es que vos entras con todos los temores al aula, pero no ocurre casi nunca, porque normalmente el profe que está dando clases, vos vas con él, ves cómo trabaja el otro, entonces ya, cuando te toca solo, tenés media parte hecha, pero no voy a negar que no es fácil. No es fácil. A mí no me costó, yo trabajé siempre muy bien, no tuve problemas, gracias a Dios, ¿no? Pero creo que la parte esa es la más difícil, el manejo de grupo, el hacer de que lo que vos quieras explicar o que quieras que ellos entiendan, vos lo puedas hacer como para que lo entiendan. Creo que es la parte más difícil de la pedagogía eso. Pero a mí me encanta esa parte. ¿Era la época de la escuela técnica mixta o era de varones solo? No, cuando yo fui era varones solo. Yo fui a la vieja escuela fábrica número 22. Después se convierte en la ED 287. Sexto año. Era 4 años nada más. Era 4. Sí. Cuando yo fui, sí. Yo fui a la escuela de 4 años. Pero vos hiciste 2 años. Quiero aprovechar para saludar a Pupi Guareschi, que fue mi profesora de inglés. Pupi, sabes que te quiero mucho. Sí, fue mi profe de inglés en la escuela técnica, Pupi. Y bueno, era 4 años y el título era de auxiliar técnico en carpintería. ¿Pero vos habías hecho 2 en la comercial? Yo hice 2. Sí. Pasé e hice 2. Y ahí, en esos 2 años, en esos 4 años, digamos, te dio la posibilidad de... La vieja escuela fábrica eran 4 años, el título se llamaba auxiliar técnico en, ya sea carpintería, tornería, mecánica, según la rama. Sí. Y era un título habilitante, homologándolo, yendo a Rosario a hacer los trámites correspondientes, te homologaban ese título como para que vos puedas dar clase en los talleres de trabajo manual de primer ciclo, o sea, de escuela primaria, que es donde yo ingreso en el año 83 acá en la escuela 163. Bueno, ¿hacemos una pausa? Sí. Hacemos la pausa. Vamos con la pausa auspiciada por Vivero y Florería Las Orquídeas de Moreno 591, que ya contamos con todo lo de temporada, invierno, flores naturales, artificiales y por supuesto también todo lo que es forestación, porque aunque el invierno sea muy crudo, todo se pueden poner plantas y muchas, que no lo agarre el verano sin sombra, porque esta es la época donde hay que colocar plantas para futura sombra. La pausa y ya seguimos charlando con el Corcho Garavero. Llegó a El Hortondo, el club de las remeras, todo lo que buscas para renovar tu look, en un solo lugar. Tenemos la variedad que querés, remeras lisas y estampadas con las mejores figuras.
Conseguí desde el talle S hasta el 7XL. Llévate tu remera por solo 15,000 pesos. Pero eso no es todo. También tenemos buzos estampados, camperas de algodón súper cómodas, clásicos canguros, jeans para el día a día, además boxers y medias. Aceptamos todos los medios de pago. Haz tu transferencia o paga con tarjeta de crédito sin problemas. Vení a conocernos. Te esperamos en nuestro local de Belgrano, 977. ¿Querés hacernos una consulta? Comunicate al 346-241-2028. El Club de las Remeras. Tu estilo, a tu medida y al mejor precio. Hacele el mejor regalo a papá para que lo disfrute hasta el último bocado. En Pastelería Torre Fuerte te ofrecemos exquisitas tortas artesanales para compartir en familia. Elegí tu diseño favorito y sorprendelo con un regalo hecho con amor. Hacé tu pedido al 341-5784-617. Pastelería Torre Fuerte. Sabores que unen, momentos que quedan. Puro sabor. Suave textura. Sano, fresco. De elaboración natural, sin aditivos. Con calidad artesanal. Fabricado con cuidado y dedicación. Don Domingo. Calidad premium. Casa del Soglio. Librería, juguetería, pesca, fotocopia, plastificado. Amplio surtido de artículos de librería, mochilas, todo para el cole o tu empresa. Todo para la pesca. Cañas, riles, señuelos, anzuelos, boyas, tanzas, accesorios. Atención chicos, tenemos el más amplio surtido en juguetes nacionales e importados. Todas las licencias, juegos, pelotas, todo en inflables y juegos de agua. También inflables para pileta. Casa del Soglio, San Martín, 1058, teléfono 3462-5142-13. ¿Tienes algún trabajo de albañilería que hacer en tu casa o negocio? ¿Quieres mejorar el aspecto de tus paredes, pisos o techos? ¿Buscas un albañil de obras profesional responsable y económico? Soy Ramón Pavón, experto en todo tipo de trabajo de albañilería. Tengo más de 10 años de experiencia en el rubro y me dedico a realizar obras de calidad y durabilidad. Colocación de cerámicos, porcelanatos, baldosas, ladrillos, bloques, hormigón, yeso y más. Trabajo con rapidez, limpieza y garantía. No esperes más. Te haré un presupuesto a medida y sin compromiso. Ramón Pavón Construcciones, tu mejor opción en albañilería. Maipú 385, celular 41 56 37. Medicina Integral. Tu bienestar es nuestra prioridad. En Medicina Integral contamos con un equipo de profesionales dedicados a brindarte la mejor atención, combinando experiencia y calidez humana. ¿Qué te ofrecemos en Medicina Integral? Clínica General, Dr. Víctor Ríos atiende todos los días. Dr. Francisco Ríos atiende de lunes a jueves por la mañana. Y ahora también Kinesiología Dermatofuncional. Licenciada Cecilia Ríos. Tratamientos de celulitis, adiposidad localizada, flacidez, estrías, rejuvenecimiento facial, tonificación muscular, linfedemas, hinchazón de piernas, rehabilitación de cirugías plásticas. ¿Qué utilizamos? Drenaje linfático manual, presoterapia, electroestimulación y alfa-synergy que
porque es el equipo ideal para reducir centímetros y darle tensión a la piel, ayudando a la flacidez, tanto sea corporal como facial, disminuyendo arrugas, líneas de expresión y papada. Agenda tu consulta hoy mismo y empieza a vivir una vida plena. Celular 3462 25 22 10. Belgrano 1381 El Hortondo. Medicina Integral. Tu salud, nuestro compromiso. The Lac Drugstore, tu solución para todo, desde snack y bebidas hasta artículos de almacén y lácteos, cigarrillos, fiambre, pan, carbón y gran variedad en kiosco. Encuentra todo lo que necesitas en nuestro drugstore. Visítanos y descubre la comodidad de tenerlo todo en un solo lugar. The Lac Drugstore, Belgrano 889, teléfono 3462 56 78 71, El Hortondo. Manu Bike, reparaciones en general de bicicletas y gomería de vehículos y motos. Estamos en Sarmiento 730, teléfono 15 55 80 46. De lunes a sábado, horario corrido. Domingo y feriados, solo urgencias. Reparaciones en general de bicicletas y gomería de vehículos y motos. Manu Bike. Ya abrió sus puertas Ferretería El Chala. Herramientas en general, moladoras, taladros con el mejor precio del mercado, con una amplia gama en herrajes y todo lo que necesitas para tu hogar. Trabajamos la línea de estufas Tromen. Ferretería El Chala, Chacabuco 245. ¿Querés construir? No lo pienses más. Corralón El Pato. Donde encontrarás todo para la construcción. Las mejores marcas en caños, accesorios de gas, agua, desagüe y todo en electricidad. Gran variedad de pisos cerámicos, porcelanatos, lajas, losas. Contamos con la línea de sanitarios Ferrum, griferías FB y botiquines. Las mejores marcas y la mayor calidad en Corralón El Pato. San Martín 971. Teléfono 03462 471 746 o 1561 1077. El Hortondo. Ahora en El Hortondo contás con los especialistas en seguros de auto. ¿Sabés por qué? Porque Jorge Simich te ofrece las mejores coberturas y servicios de la caja pagando menos por tu seguro. Vení a Belgrano 987 y asegurate en el acto. Jorge Simich y la Caja, especialistas en seguros de auto. Los seguros son emitidos por Caja de Seguros S.A. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción. Escuchar que te dicen, ojalá nunca cambies, está bueno. Pero escuchar, ojalá nunca dejes de cambiar, es mucho mejor. Porque la vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Cambiar de pensamiento es abrirse a nuevas posibilidades. Cambiar la forma de trabajar es disfrutar más los momentos. Cambiar la forma de comer es salud. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar, sabiendo que estamos acá, cuidándote siempre. Avalian, con vos, en cada pequeño o gran cambio.
Segundo bloque y último de Mano a Mano por Canal 14. Bueno, hay un alumno que te está reclamando. Estás detrás de cámara y te reclama. Bueno, ¿Por qué lo hacías laburar? Le voy a hacer el honor de responderle a Sebastián. Esto lo quiero contar, ya lo he contado en algunos lugares. Sebastián es exalumno mío, él fue alumno de mi taller. Hermoso personaje que me permitió la vida tener en el taller, pero era vago. ¿Vago era? Sí, porque era tan inteligente que él se escondía detrás de algunas cositas que le pasaban, como para trabajar menos. Ah, mirá. Sí, pero tenía un aliado él que en la escuela primaria siempre tuvo un soporte, que lo nombro siempre también, que se llama Cristian Galimberti, el Garza. El Garza. Hoy en China. Hoy en China con sus helicópteros. Anécdota del Garza, profe, 3er grado, 4º. Contá, es buena. Profe, yo quiero hacer un helicóptero, porque cuando sea grande, yo voy a volar en un helicóptero. Era enamorado de los helicópteros. Hicimos el helicóptero. Entonces el amigo, acá, sí, que está acá atrás de una cámara ahora, yo quiero hacer un autito. Bueno, lijalo más. No puedo. Lijalo más. Lo estuve lijando unas cuantas clases, al punto que al último ya no me quería. No me quería. Ya terminaba mal. Pero se lo hice hacer, por supuesto. ¿Y lo hizo? Sí, por supuesto. ¿Y la evaluación cuál fue? Era un buen alumno, era muy inteligente. Él resolvía todas las situaciones, todas. Pero al mínimo esfuerzo, cuando podía, se le hacía hacer a Cristian. ¿Y el aliado? Te quiero, Seba, te quiero mucho. ¿Y el aliado lo ayudaba? Sí, Sebastián y Cristian fueron muy compinches en la escuela. Yo siempre, me pasó siempre eso. Es más, lo cuento porque a mí me llena de orgullo ver esas situaciones. Hace pocos años en Meringüé, yo estuve mis últimos 12 años en Meringüé, y también me pasó con 2 chicos de Meringüé, con un chiquito que eran muy amigos, y había uno que debido a su situación física tenía alguna imposibilidad para algunas cosas. Entonces duplicaba el esfuerzo el otro, y lograban todos los objetivos, y para mí eso es maravilloso. Pero es maravilloso. En mis 35 años en las escuelas muchas veces me pasó eso. Muchas veces vi. Son cosas que te quedaron marcadas, ¿no? Muy. Pero se llama amor a las profesiones. Sí, siempre hubo chicos que se hacen soporte uno del otro. Para determinados fines en la escuela es maravilloso. Y hay... ¿cuánto tiene que ver el docente que está al frente, no? De avalar eso. Porque tenés que permitirlo como corresponde, porque no podés permitir que uno haga el trabajo de los dos, de ninguna manera, pero sí ese soporte sano que lo lleva para crecer. Siempre lo cargo Rubén Mestre, acá de las motos. No te enojes, Rubencita. Rubén con Javier Sili, que ahora está en Villa Cañas, me parece. Ellos dos eran los encargados de todo lo que fuera verde de la escuela. Ellos hacían el parque, la huerta, toda la parte del césped. 2 huerteros teníamos en la escuela. Rubén Mestre y Javier Sili. Y vos no se lo podés negar. Al contrario, apoyarlo para... ¿no? Seguro, porque suma eso. Siempre suma. Siempre. No hay que coartarlo. El chico en la escuela primaria, en la edad de escuela primaria, el chico es creativo siempre. Hay que darle los elementos y las herramientas para que creen. ¿Coincidís con que se estrechan los mejores vínculos en la escuela primaria? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. La vida después te lo demuestra, porque vos ves gente de 40, 50 años que los ves a la par de aquel que fue a la primaria. Es más, hay grupos que se siguen juntando. Nosotros nos seguimos juntando. Sí. Nosotros fuimos a una escuela, siempre lo cuento esto, a una escuela rural y hemos armado un grupo, ahora con esto de los WhatsApp. Sí. Y no todos, porque bueno, muchos no pueden, otros están en otras cosas, pero hay un grupo que nos juntamos siempre. Y somos de distintas edades. No, el trabajo grupal es hermoso. Yo siempre digo, el trabajo en grupo es muy bonito y es donde más crecen los chicos, ellos sacan lo mejor de él. Siempre hay un profe que tiene que estar monitoreando, tirando las bases, tirando los elementos,
para ir para adelante, porque si no se obsoleta y se vuelve para menos, se nivela para menos y no, eso no le ayuda a nadie. Pero dándole un poquitito de ideas y tirándole unos elementos, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Ustedes los docentes tienen un poder de observación interesante en función de saber el niño que viene con problemas, que necesita ayuda. ¿Vos eras mucho de eso, Corcho? Sí. Hay maestras que respeto, que tal vez ella está más en contacto con el chico. El maestro de taller, el maestro de vamos a llamarle áreas especiales, entre comillas, dibujo, educación física, taller. Nosotros al niño lo tenemos un día en la semana. La maestra de grado los tiene todos los días. Entonces, son dos situaciones distintas. Lo que yo sí pude hacer y me sirvió mucho, y lo logré con muchos chicos que en la actualidad vienen hoy a la calle y me dan un abrazo, crear un vínculo con ellos para que te puedan contar. Darle la confianza. Que él sepa que él contaba conmigo. O sea, el chico venía a la escuela y él sabía que si me miraba de determinada manera, yo sabía que le estaba pasando, ¿qué te pasa? Vení. Y entonces me contaba. Y darle un consejo sano. Eso existe, ¿eh? Eso existe totalmente. Pero tiene que darse de una manera muy respetuosa y no te lo puedes tampoco quedar del todo. Tenés que por ahí comentárselo a la mamá o al papá en su momento, porque al chico por ahí le pasan cosas y si no tiene dónde contarlo, si no tiene dónde decirlo, si no encuentra dónde poder largarlo, le genera algunos problemitas. Entonces está bueno que uno pueda generar ese vínculo. No te digo que son todos los chicos, pero hay muchos que se vuelcan, ¿viste? Y te cuentan. Sí. En este ir de venir en la charla, ¿qué fue tu sensación cuando fuiste papá por primera vez? Oh, muy joven. Yo fui papá muy joven. Y viste que no sé, para eso no hay libros, o sea, no hay escuela para padres. No hay escuela para padres. Gastón, miedo? mi hijo mayor, y nació con algunos problemitas. El nacimiento de Gastón fue duro porque el primer mes de vida fue complicado, pero bueno, salió a flote. Vos me preguntás eso y bueno, la paternidad es una cosa bellísima, pero bueno. Sí, Te sacó de todo porque yo era joven, sí, yo tenía en ese momento 23 años y bueno, sí, yo también fui padre joven. Pero fue una experiencia bellísima, por supuesto. Sí, a veces depende cómo son las experiencias, ¿no? Porque bueno, a mí me tocó una experiencia fea porque, bueno, la primera experiencia con un papá no pudo sobrevivir es una experiencia fea, pero después cuando fui papá por segunda vez y por tercera vez, y son sensaciones únicas, distintas todas una de otra. Sí. Vos tenés 3 hijos. La la paternidad mía fue previa a la docencia. Yo cuando fui papá de Gastón todavía no estaba en la escuela. Yo fui papá en el 78. En el Mundial 78 fui papá de Gastón. Después en el 81 Francisco nació. Y en el 83 entré a la escuela. O sea que las dos paternidades fueron previas a la docencia. Pero una etapa de mi vida muy linda. O sea, hay bastante diferencia entre tus hijos. Gastón y Francisco llevan 3 años. 3. Y después, entre Francisco y Elina hay 14 años. O sea, ahí hubo un impas de 14 años y apareció Eli. Y después de 14 años... Y bueno, no me preguntes nada. No te quiero preguntar. Son de esas cosas que suceden. Sí, suceden. Sí. Pero, a ver, ya después de haber tenido 2 hijos, podríamos decir ya tenía experiencia en la paternidad, ¿no? Pero no con una hija, porque es totalmente distinto. La hija siempre fue buscada, siempre habíamos dicho que queríamos tener una hija. Y después en un momento ya nos resignamos a que no venía porque pasaron 14 años. Y llegó a los 14 años. Y a los 14 años de no venir nada, no me dijo un día Adriana. ¿Y tus hijos cómo? A ver, porque ese es un tema, ¿no? No, preguntale a ellos, No. Se criaron bien. Sí, todo bien. Sí. Tengo 3 hijos hermosos y ya los tres con su familia. Y nietos. Sí. Y los nietos, porque dice uno, cuando es padre está en la vorágine de la vida, de que tenés que
sostener la familia, y por eso se disfrutan poco los viejos. Dicen que los nietos se disfrutan más. ¿En tu caso fue así? Sí. Sí. Tenés más tiempo, tenés más cosas. A mí me nace de hacerle cositas. Y bueno, tengo 2 en Rosario, que los veo menos. Los 2 mayores están en Rosario. Los 2 de Francisco y ahora el chiquitito que tiene Chiquitito. Pero claro que se disfrutan mucho. Es la frutilla del postre. ¿Quién dice 18 Boca? Esa historia es una historia jodida. ¿Por qué jodida? Porque mi papá en ese bar que tenía cuando yo era chico, mi pobre viejo gordo, él era el presidente de la peña de River del Hortón. ¿Cómo le va de un hijo? ¿Me escuchaste? Sí, te escuché. El presidente de la peña de River del Hortón. Vamos a los tiempos aquellos. Sí. River tuvo un proceso, creo que fueron de 15 o 17 años sin salir campeón, que se corta en el 75. ¿Sí? Creo que Con la Bruna. Del 60 no salía campeón. Y papá murió en el 73, o sea que no lo vio campeón a River. Lo había visto cuando era un niño. Y el Corcho estaba ahí en el bar. Corcho estaba. Y los parroquianos del bar, entre ellos uno que se llamaba José Chichito Galazo, que el chino vive todavía, el hijo, mi alumno también, me hizo hincha de Boca. Galazo me hizo hincha de Boca. Mi papá lo quería matar, pero primero pensó mi papá que era en joda, que yo decía viva Boca, viva Boca, viva Boca, y terminé hincha de Boca. ¿Y la Lula de quién era hincha? No, el fútbol no. No, la Lula no tenía ideología futbolística, no. Para nada. No. Ajá. ¿Qué era lo mejor de tu mamá, Corcho? Y la gorda cocinera de la escuela técnica. ¿Sí? Cocinaba rico entonces. Cocinó 30 años y le gustaba jugar a la carta con sus amigas viejas a la noche. Toda la vida trabajó en la cocina de la escuela y una buena vieja, muy compinche conmigo. Claro. Tuve muchos años los 2 solos. ¿Sí? Y sí, convivieron mucho tiempo solos. Sí. Había que crear una complicidad, ¿no? Una buena vieja. ¿Te ponía límites? La cocina. ¿Ponía límites? No, yo tuve libertad. La libertad porque era sana, entonces no hacía falta. A mis hijos, yo nunca, con mi hijo hablé, nunca los reprendí, nunca tuve un hecho de nada, no hizo falta. Ejemplo, ¿no? A veces, no sé yo no digo que no hay escuela para padres, que todos, no creo jamás en un papá que haga algo para que al hijo le vaya mal o le salga mal. Yo creo que si le sale mal es porque no pudo hacerlo mejor. Pero yo creo en la buena voluntad de las personas. Bueno, yo traté de darle ejemplo como pude y enseñanzas y que sean buena gente. Si yo te pregunto que me cuentes una anécdota, ¿qué se te viene a la mente? ¿De qué? Una anécdota, algo que recuerdes, que lleves. Pero 1000. Bueno, contame 2 o 3, como para. Como docente, como. De la escuela, vamos de la escuela. Contame de la escuela, que llaman a vos. Año, no ya te perdonó, Manago. No puedo decirte el año. No importa. Me acuerdo del grupo. Ya te perdonó, Manago. El grupo era Emiliano, por ejemplo, me acuerdo de Emiliano Bautista, ese grupo, con el chico de Bevilacqua, Mauricio, y bueno, eran un montón, y ganas de hacer. Esta anécdota te voy a contar y... Dale. Y en ese momento histórico de la Argentina hubo un grupo un médico de La Plata, eran 5 amigos, Barragán de apellido, era uno el líder, que se le ocurre demostrar que se podía cruzar el océano Atlántico con una balsa hecha con los elementos que había del otro lado del mar y usando nada más que los vientos. Y la expedición se llamó Atlantis, que yo, bueno, a los que son curiosos o les gusta, les recomiendo que la busquen y lo vean. La expedición Atlantis fue un hecho maravilloso. Bueno, y lo logran el objetivo, estos 5 amigos de La Plata. Entonces yo en la escuela lo comentaba todo esto. Veíamos el video en la escuela y entonces este grupo me dice, ¿y si hacemos la balsa? Y bueno, yo hablo con María del Prado, que era la directora, y mire, dale Carlito, me dice. Y conseguimos unas camionetas y nos fuimos al campo de Ferrini, porque sabíamos que había cañas de esas, cañas bambú. Sí. 4 viajes en camionetas hicimos y trajimos 4 camionetas, ¿verdad? Cañas, a la escuela y a laburar. Teníamos los planos que bajábamos de toda esta historia, ¿no?
Hicimos la balsa y la llevamos a la laguna. Hay que botarla, como quien dice. Y la hicimos botar en la laguna y anduvimos por la laguna. Y flotó. Sí. Bueno, Emiliano hoy me ve por la calle, o los chicos de ese grupo. ¿Te acordás cuando hicimos la balsa? Bueno, eso es lo más lindo que te queda. Eso es hermoso. Con la música, ¿cómo te llevas? Me gusta el folclore. ¿Mucho? Sí. Me gusta mucho. Me gusta toda la música. Parece me enojan algunos chicos porque lo que no me gusta son los ruidos. Y hay algunas músicas que yo les siento nada más que ruido, pero a mí me encanta el folclore, me gusta el tango, me gusta mucho la música. ¿Nunca incursionaste en la música? No. Alguna vez canté en un coro así, pero no. Ajá, pero no. No, nunca toqué un instrumento, no. No se te dio, no. Me hubiera gustado mucho. ¿Sí? Una materia pendiente, por ejemplo, me hubiera gustado, pero nunca le dediqué el tiempo necesario. ¿Cuántos años tenés, Corcho? 70. 70 años. ¿Cuándo cumplió 71? 71, ahora en agosto, el 26 de agosto. Ajá. ¿Sos de Leo? No. Virgo. Vamos para los 71. Ya está cerca ya. Sí, ya lo tenemos. Ya está. ¿Tenés capacidad de aprender todavía? Me gusta todos los días. ¿Sí? Sí. ¿Qué te gusta aprender, por ejemplo? Todo. Yo ahí en casa tengo... Bueno, porque todo el mundo me pregunta, ¿cómo puede ser que vos sabés un poco de todo? ¿Cómo puede ser que esto? ¿Cómo puede ser que lo otro? ¿Cómo puede ser? Pero es tener un poquitito la curiosidad y la mente abierta para aprender. En Melingüé me tocó un caso extraordinario. Yo tenía el taller, un hermoso taller en Melingüé, con un grupo de alumnos que eran descendientes de indios mocovíes. Mirá. Sí, muchos. Hay 3 o 4 familias en Melingüé que no sé qué pasó, en qué época le habían prometido que acá le iban a dar no sé qué, y se vinieron del norte. Y esa gente trabaja magistralmente la caña de bambú, la caña que nosotros conocemos como... Sí. Bueno, y empezamos a hacer instrumentos de caña de bambú, sillones, me enseñaban ellos a mí. O sea que el taller les servía a ellos para fabricarlas, pero claro, en realidad el que aprendiera yo. Claro. Así que hemos hecho contenedores de basura, hemos hecho paredes de bambú, hemos hecho todos los instrumentos musicales. ¿Te sirvió? Todos los días se aprende. ¿A los amigos? ¿Tenés muchos amigos? Sí, tengo amigos. Amigos. Dicen que si pasás por la vida y encontrás uno, y cuando te va todavía está con vos, sos un millonario. Yo lo tengo en mí. Sí, lo tengo. Mira. Tengo mi amigo. ¿Te gusta compartir asados? Sí, comemos asaditos con los motos. Tengo un grupito de amigos motoqueros. ¿Sos motoquero también? Me gusta viajar en moto. Así que hicimos Hipólito es uno de ellos. Juan Carlos, ese es mi amigo. ¿Ese es tu amigo? Ese es mi amigo. También está en el grupo de las motos. Y bueno, el de Venado Tuerto son algunos. ¿Qué viaje? ¿Han hecho un viaje largo? Hemos andado por Mendoza, hemos andado por San Luis, hemos andado por Córdoba. ¿Qué sensación tiene viajar en moto, Corcho? Porque, a ver, yo tengo a mi hijo más chico, que es motoquero, motoviajero. Viajar en moto. Sí. Y él me cuenta que son experiencias únicas. Yo no me puedo explayar mucho porque empecé a los 60 a viajar en moto. Yo no había viajado en moto. ¿Pero te gusta? Hay un antes y un después. Pero si te lo tengo que resumir, te lo voy a resumir como le resumí hace poco a un grupo que estábamos charlando. Digo, miren, yo viajé a Mendoza en un viaje de turismo, en un colectivo, con mi señora, con contingente de gente, fuimos a Mendoza. Tuve esa oportunidad 2 veces. Después tuve 2 veces la oportunidad de ir en auto, con amigos. Fuimos a ver una carrera de auto, nos quedamos unos días allá. Y después fui en moto. A los mismos lugares vamos. Cuando fui y recorrí en moto, hacé cuenta que no había ido nunca. Todo lo que había visto en colectivo, lo que había visto en auto, cuando fui con la moto, hacé cuenta que no lo había visto. La moto te conecta de una manera con la naturaleza, porque te conecta por el olor, el aire. Vos formás parte de la naturaleza arriba de la moto. El auto te aísla, te estás adentro de un auto. No sé si sirve la explicación, es lo que yo me di cuenta que sentí como diferencia. Claro.
Sí, el auto, digamos, te brinda la comodidad, la seguridad. Pero la moto te hace sentirte parte de todo ese de esa paisaje. naturaleza. Sí, es una experiencia distinta. Sí, eso es lo que me cuenta mi hijo. Eso es lo que me cuenta. Que se vive la naturaleza de otra manera en moto. Sí. O sea, se palpa la naturaleza. Sí, nosotros somos todos medio viejitos, así que paramos, tomamos mate. Bueno, pero a no ver. es que viajamos 2000 kilómetros. No, nosotros vamos parando tranquilos, pero ya hemos ido lejos. Sí, Porque es la manera de disfrutar. Sí. Es la manera. Sí, lo disfruto mucho, gracias. Porque si vos vas a decir, bueno, me levanto mañana y hago 1500 kilómetros, la tensión son 1500 kilómetros y a lo mejor. No, nosotros vamos sin ese tiempo. problema. Claro, tranquilo. Tranquilo. Es muy linda experiencia. Descubriste muy linda experiencia. ¿Cómo fuiste llevando los cambios en tu vida? Es decir, cuando pasaste de ser, básicamente la pregunta es, digamos, estar activo a ser pasivo. ¿Cómo viviste esa transición? ¿Cómo lo viviste? Me jubilé. Sí. Y dije, bueno, ahora Descanso. está en tu persona. Yo ¿Sí? me sigo levantando temprano, sigo laburando. Está en la esencia tuya. ¿Extrañas el aula? ¿O el taller? Sí, yo te lo vuelvo a repetir. Si yo llego a nacer 100 veces, las 100 veces voy a tratar de tener la oportunidad de dar clases. De estar en un aula con los chicos. ¿Y ninguno de tus hijos te salió? ¿Tus hijos ninguno? No. Ellos no. No, ellos no. No porque no les gusta ni tengan capacidad. Doy gracias a Dios de verlos haciendo lo que les gusta. Elina estudió una carrera que la está desarrollando. Gastón estudió y se preparó para hacer lo que está haciendo. Y Francisco está en una empresa donde tiene un lugar que se lo dieron en función de su trabajo. De su capacidad. Así que están felices haciendo lo que hacen. Pero lo mío es la docencia, yo amo mi trabajo. ¿Seguís dando consejos de docencia? ¿Pero piden me llaman para dar charlas a grupo, así de maestras. Sí, ya no quiero ir, pero me jubilé haciendo un poco eso, por lo menos las supervisoras por ahí te llaman. Che, venite a la sección mía, que quiero que le dé una charla. No hay problemas porque me gusta, yo soy un apasionado de eso. ¿Te gusta hablar con los jóvenes? Sí, hablo con los jóvenes. En la medida que ellos quieran o yo pueda o me encuentro. No tengo problema. No sé si les sirve de mucho, pero a ver, los ¿sentí que te escuchan, digo? Sí. ¿Sí? Sí, hay chicos que sí. Claro que sí, hay chicos que te preguntan cosas. Sí, totalmente. Porque viste que muchos decimos, y los jóvenes de hoy, viste, yo creo que a los jóvenes son hermosos. Hay que direccionarlos un poco, ¿no? Seguro. Hay que marcarles el rumbo. Seguramente que es así. Y encontrar respeto en Pero ellos. tienen un país hermoso con muchas posibilidades los chicos. ¿Viajaste mucho? ¿Qué lugar Hace más te impactó? poco dije... ¿Te gusta la Argentina? Bueno, eso dije el otro día. La República Argentina, menos Ushuaia. Tierra del Fuego no llegué. Pero si no, pisé todas las provincias de Argentina. No las conozco a todas, las pisé. Yo pisé todas las provincias. En algunas un pedacito chiquitito, en otras tuve más. Pero amo viajar. Sí. Yo los últimos 10 años de mi vida he viajado mucho. Lo que puedo, pero todo lo que puedo lo he viajado. Sí, me encanta. Sí, mis proyectos son para hacer viajes. ¿Te gusta? No me voy a guardar nada. Todo lo que tenga lo voy a gastar viajando. Sí. ¿Te gusta conocer otras culturas, otros Sí. ¿Otros? Creo que no sé, te lo conté cuando fuiste a hablar conmigo. No sé. Viví una experiencia muy linda con Juan Carlos. Contala. Y el Canario Bernardi. Tuvimos la oportunidad de estar en una reserva de indios, también en Corrientes, que por estas cosas de estos intercambios culturales, pudimos estar ahí, fuimos a pescar, como pescan ellos. Y bueno, pero fue muy enriquecedor ver cómo viven, cómo se manejan, el respeto que tienen por todo lo que consumen. O sea, el gobierno de Corrientes les dio a ellos 7.000 hectáreas. Tienen 1.000 metros sobre el río Paraná y 7 kilómetros para adentro está una ruta que hay. Ese cuadrado, ellos ahí tienen sus animalitos, tienen plantas de mango, palta, mamón, huerta, la escuelita, la salita. Creo que eran 60 familias mocovíes.
Estuvimos 2 veces, 3 días. Pero en esos 3 días aprendés tanto. Yo cuando me vine allá dije que allá está lleno allá en la reserva, digo, están lleno de millonarios que lo único que no tienen es plata. Y acá está lleno de pobres que lo único que tienen es plata. Qué buena definición, ¿no? ¿Me entendés? Sí, perfectamente. No necesitan nada ellos. Y tienen todo. Así como viven. Es maravilloso. Conservan sus ancestros, conservan toda la cultura de ellos. Es maravilloso. La cultura. Esas cosas la vida me las dio, gracias a Dios pude vivir esas cosas. ¿Pudiste vivir? Sí. Es muy enriquecedor, es muy lindo. ¿Cómo y después tenés chicos como estos que te hacen renegar. Te hacen renegar, Pero no quieren lijar. Y ahora son grandes y siguen haciendo renegar. Claro, no quieren lijar. ¿Viste? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo crees que ha vivido hasta este momento, Corcho? ¿Cómo crees que ha vivido? Bien. Yo no me reprocharía nada. Yo me di los gustos que pude, viví como pude, haciendo lo mejor que pude y nunca me dijeron lo que tenía que hacer. Nunca me obligaron a algo en contra de mi voluntad, nunca. ¿Fuiste a ver a Boca alguna vez? Fui a ver a Boca, llevé a mi hijo a ver a Boca, lo llevé a ver a Maradona jugando para Boca. Ah, qué lindo, ¿no? Sí. Otros gustos lindos. Placeres de la vida. Placeres de la vida, estar en la cancha así, viéndolo a Diego. Y después, 80 y pico. Disfruté el automovilismo mucho, con un grupo de amigos también íbamos a ver las carreras de autos. He ido a hacer caza mayor, un ciervo, un jabalí, saber lo que es. Ya no lo hago más, por supuesto, pero tuve la posibilidad de hacerlo. ¿Hincha en el automovilismo de? Ford. ¿De Ford? Sí. Ajá. Ford. ¿Y de autos de la nueva generación? Eso o de la me lo vieja hizo, generación? el Ford me lo hizo también mi viejo, porque, mira, hay una historia cortita la voy a hacer, pero hay una historia acá en el Hortondo. En el Hortondo, en el año 66, yo tenía 11 años, al taller de los hermanos Ravolini, donde ahora hay un lubricante ahí, el chico que tiene lubricante acá, el taller que era de los Ravolini, bueno, ahí vino a parar el equipo Ford oficial, con los 2 Falcon, uno corría Reutemann, el otro Galvato, dirigido por Oscar Galvez. Estuvieron un fin de semana acá en el Hortondo. Como mi viejo era el asador ahí en el taller, yo estaba metido ahí adentro. Así que me morfé todo el fin de semana ahí adentro del taller con los autos, con el olor a nada. Y año 66. Y ese año, el Campeonato Argentino de Turismo Carretera eran 14 fechas. Vimos las 14 fechas. ¿Eran las famosas vueltas largas? Las carreras de ruta, ¿Las rutas? de ruta abierta. Sí. Hasta allá en Río Negro fuimos a ver una fecha. Vimos las 14 fechas del automovilismo. Qué linda experiencia, ¿no? Sí, hermosa. Me acuerdo, tenía 11 años yo. Mi papá me llevaba con él. ¿Tenés previsto algún otro viaje? Si Dios quiere, el sábado vino un amigo de Venado que cambió la moto y planificamos, ya tiene fecha, septiembre, vamos a ir hasta Salta. Ay, lindo, al norte, Septiembre, pues estamos viejitos. Esperamos que pase el frío. Te vas a empachar un poco de cultura salteña. Si Dios quiere, si Dios quiere y se puede, en septiembre vamos a ir a Salta. Supongo que el boliche Valderrama debe ser una opción turística. Sí, yo supongo que sí. Va a estar dentro de Cafayate. Cafayate también, vamos a ver. ¿Algún vinito? Vamos a llevar la banderita del Hortondo. ¿Algún vinito de Cafayate? Sí. Bueno, yo te quiero despedir con un tema musical, como hacemos normalmente con nuestros invitados. Vos decís que sos mucho del folclore. Sí. ¿Qué tiene la chacarera? Los manceros. Sí. Fanático de los manceros. Sí. ¿Y qué? A ver, antes. Ay, tumbó el gorcho. Dame una más. ¿Qué opinas de esta vigencia, los manceros? No sé, yo creo que es. Los ídolos o los que hacen algo distinto perduran. Yo el otro día se murió el Indio Solari y al Indio me lo hizo conocer mi hijo Gastón, él era de Los Redondos. Y más allá de la política de que sí, que no, el que perdura es el ídolo, el que hace algo distinto. El que copia no perdura.
Y por eso Sandro, por eso Guaraní, por eso los manceros, porque ellos hicieron algo distinto. Auténtico. Muy Chalchalero. auténtico. Los chalchaleros, los fronterizos en su momento con su misa criolla. Porque los manceros, ellos respetaron la chacarera y la traen desde el rancho, desde el Monte Quemado y desde lo más adentro de Santiago. ¿Conoces Santiago? Sí. Conozco te digo la verdad, pisé todas las provincias, no las recorrí todas. Sí. Sí, conozco. ¿No? Uh-huh. La cultura santandeña es muy buena. Es muy linda. La cultura y las costumbres santandeñas son muy buenas. Sí. Los Nuestro patrios. norte, el norte nuestro es muy sano. Uh-huh. Sí, Muy sano. Es muy sano. Es muy sano y es muy confortable. Me tengo que ir, ¿no es cierto? Sí, porque ya nos pasamos, ya nos bandeamos el horario. ¿Qué le decimos a Corcho que te tuvo ahí? ¿Cómo te calificó esa vez? Porque ponía calificaciones. ¿Cuánto te puso? Un 9. Un 9. Un 9. ¿Un 9 le pusiste? Sí. Bueno, pero o sea, ¿valió la pena la exigencia entonces? No, o sea, vos sabías que dabas. Sí. Vos sabías que el tipo podía. Él podía, ¿cómo no? Medio vagoneta nomás. Era vago. Gracias, Seba, por estar del otro lado. Gracias por permitirnos este espacio, este momento. ¿Qué te quedó por contar? No, qué sé yo, porque es mucha. La vida, 70 años hay. Resumido en una hora y pico. Con mucha memoria y yo me acuerdo de todo. Uh-huh. Podría contar muchas cosas más. Pero Y de cualquier manera, no, ya está. Y seguramente vamos a volver. Bueno, vamos a volver, cuando quieran. Si cuando vuelvas de Salta, tráete alguna... Una empanadita salteña no van a llegar. Algún Malbec, algún tinto, cafayateño ahí. Dale. Y seguimos hablando. Dale. Por ahí nos encontramos en un asadito, ¿no es cierto? Claro. Sin cámara. Quiero mandarle, si me dejás, un Sí, saludo dale, muy grande dale. a los chicos, a mis chicos, pero principalmente a las escuelas donde pisé, donde estuve, a la escuela 163, su personal, y a todas aquellas maestras y maestros que estuvimos en las aulas compartiendo laburo. Un abrazo muy grande. Soy un fanático de la escuela pública. Nada, que Dios los bendiga a todos. Gracias por venir. No, por favor. Nos vamos. Hasta el nuevo encuentro de Mano a Mano. Gracias. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, los mudos la tararean y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza hecha canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Mi cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salavina reclamado diciendo que allí nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro hinchala, donde se cantan vidala y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montarás, sos arroyo de Torcá, bramido de tigre y puma, son más criollas que ninguna y aquí en Cosquín las queremos cantar. Seguro que mi corazón es duro, pero aquel día afloje. Es que solo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar.
La añoranza del pago que un día los vio partir para sembrar en el surco un puñado de canciones inolvidables que hoy los tiene como leyendas vivas del folclore argentino en la apertura de este Cosquín 2020 y que esta plaza de pie le está pidiendo a los manceros. ¡Falta la segunda! ¡Sí, señor! Siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar algunos de mis paisanos, Pancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera.